Buenas noches, caminantes. Bienvenidos una vez más a este sendero que compartimos. Hoy el bosque está tranquilo, pero no se confíen. En la quietud es donde más fuertes se escuchan los susurros. Para el episodio de hoy he preparado para ustedes una canasta de historias, un recorrido por distintos rincones del miedo que ha llegado hasta mis manos. Pasaremos por hospitales de Guadalajara, zonas rurales donde habitan cosas que la ciencia no explica, hasta llegar a la historia más fuerte de la noche. Prepárense, ajusten sus audífonos y caminen conmigo. El misterio comienza ahora. Yo soy Rax, su narrador de confianza, y esto es Sendero Susurrante. Podcast. Buenas noches, caminantes. Mi nombre es Raúl, y trabajé durante muchos años en un hospital del IMSS en Guadalajara, Jalisco. En ese entonces estaba asignada al área de hemodiálisis. Ahí uno aprende a conocer a los pacientes como si fueran familia. Yo llevaba ya 4 años trabajando en esa área, así que conocía perfectamente a cada persona que se conectaba a las máquinas. Sabía sus nombres, sus horarios, sus gestos, incluso su humor dependiendo del día. Así pasaron los meses, hasta que llegó mi periodo vacacional. Recuerdo bien ese último turno. Me despedí de mis compañeros, de las enfermeras y también de los pacientes. Les dije que regresaría en 15 días, como siempre, y que se cuidaran. Nada fuera de lo normal. Los 15 días pasaron rápido. El día que regresé al trabajo llegué temprano, todavía con esa sensación rara de volver a la rutina. Estaba en la planta baja, esperando el elevador para subir al piso de hemodiálisis, cuando las puertas se abrieron. Dentro del elevador venía una paciente. La reconocería aquí con el nombre de Samantha. Al verme, me sonrió y me saludó con toda naturalidad. Yo le respondí el saludo sin pensarlo, como cualquier otro día. Entonces le pregunté si ya iba a subir al piso para conectarse a su tratamiento, y ella me dijo que sí, que primero iba a saludar a algunas personas y luego subiría. Nada raro, nada extraño. Antes de que el elevador se cerrara, se despidió. Yo le dije, bueno, Samantha, no tardes, te esperamos allá arriba. Ella asintió, sonrió otra vez y las puertas se cerraron. Minutos después, llegué a mi área de trabajo. Apenas entré al área de hemodiálisis, noté que algo no cuadraba. Los pacientes no estaban conectados todavía, y varias enfermeras estaban reunidas, rezando en voz baja. El ambiente se sentía pesado, distinto. Me acerqué a una compañera y le pregunté qué estaba pasando. Ella me miró y casi en un susurro me dijo: Estamos rezando el último día del novenario de Samantha. Murió hace 9 días. Sentí que el cuerpo se me heló. No supe qué decir. No supe cómo reaccionar. Hacía menos de 5 minutos que yo había hablado con ella. La había visto, la había escuchado. Había conversado con ella dentro del elevador. No fue una sombra, no fue una silueta, no fue algo borroso. Era Samantha, tal como siempre. Le conté a mis compañeras lo que acababa de pasar. La respuesta fue inmediata. Con eso no se juega, me dijeron. Y tenían razón. Pero por Dios santo, así fue. Yo la vi. Yo hablé con ella. Buenas noches, caminantes. Tenía unos 20 o 21 años cuando me llevé el susto más grande de mi vida. En mi familia siempre ha sido costumbre que cada año nos reunamos todos para celebrar el cumpleaños de mi abuelo en su casa. Es una casa antigua, de esas que tienen un jardín central y todos los cuartos alrededor, como formando un cuadrado. Desde que tengo memoria, en uno de los cuartos de las esquinas se escucha por las noches a un niño jugando a las canicas. Se oye clarito, como cuando las ruedan por el piso. Era tan cotidiano que ya nadie le asustaba. Era algo normal para todos. Y estoy seguro de que todo habría seguido igual, si no fuera porque una tía, con permiso de mi abuelo, decidió construir una casa de 2 pisos justo al lado de esos cuartos. Ahí fue cuando la cosa cambió, sobre todo en el segundo piso. Desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana se escuchaban golpes en las paredes o en el techo, como si algo estuviera aventándose con fuerza. Sillas y muebles amanecían en cuartos distintos a donde los habían dejado. Por eso y por otras cosas, solo mi tía y su familia se quedaban a dormir ahí. Todos los demás le teníamos mucho miedo. Con el tiempo empezaron a pasar otras cosas, detalles que al principio uno intenta explicar de cualquier manera. Puertas que amanecían abiertas aunque la noche anterior las habían dejado bien cerradas. Luces que se prendían y apagaban solas.
pasos alrededor del jardín central cuando no había nadie afuera. A veces sentía una mirada fija como si alguien observara desde los cuartos del fondo, y en algunas noches el sonido de las canicas se mezclaba con un llanto muy bajito, casi imperceptible, que se confundía con el eco de la casa. Incluso había momentos en el que el aire cambiaba de golpe. Aparecía un olor a humedad y a tierra mojada, como si acabara de llover. Por eso nadie quería quedarse ahí, y por eso mi tía terminó siendo la única que seguía durmiendo en esa casa. Hasta que llegó ese cumpleaños. Ese año vino toda la familia. La casa del abuelo estaba a reventar de gente. Mis padres y yo fuimos los últimos en llegar y, como era de esperarse, solo quedaba un cuarto disponible para dormir, en la casa de mi tía, la casa donde espantan. Pasó la primera noche, hubo ruidos, golpes, cosas que ya sabíamos que pasaban. Dormimos poco, pero dormimos. Lo verdaderamente pesado vino la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como eso de las 10. Yo me quedé en la sala. Esa sala conecta por un pasillo al cuarto donde dormían mis padres y al cuarto de mi tía. Para ese momento, mi tía y su familia seguían en la casa del abuelo, cenando y echándose unos tragos, así que estábamos solo mis padres y yo. Estaba sentado en la sala con los audífonos puestos, embobado con el celular, cuando vi de reojo que alguien se asomaba por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoré. Pensé, ha de ser mi tía viendo quién anda con ruido en la sala. Seguí viendo el celular. Y entonces me cayó el 20. Mi tía y su familia no estaban. Mis padres estaban dormidos. No debía haber nadie en ese cuarto. Levanté la mirada. Lo que vi no se me va a olvidar jamás. Era un rostro pálido, la piel casi blanca, las cuencas de los ojos completamente negras, vacías. Era alto, fácil de más de 1,80, porque apenas se asomaba y aún así dominaba el pasillo. Nos miramos. Yo lo vi y sentí que eso me vio. Se volvió a meter al cuarto. Luego volvió a sacar solo la cabeza, lentamente, y otra vez se escondió. Ahí fue donde sentí ese escalofrío horrible que te recorre todo el cuerpo, empezando por la cabeza, como si te vaciaran algo helado por dentro. No pensé, no lo dudé. En medio del pánico corrí al único lugar que consideré seguro, el cuarto de mis padres, aunque tuviera que pasar frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí. Literalmente me estampé contra la puerta. Entré a trompicones y la azoté para cerrarla. Mi mamá se levantó del susto. Mi papá, con el sueño pesadísimo que tiene, ni se movió. Mi mamá me preguntó qué pasaba y yo solo le pude decir Fantasma. Y señalé la puerta. Ahí fue cuando todo se puso peor. Empezaron a golpear la puerta, las paredes, las ventanas. Golpes violentos, como si algo quisiera entrar a la fuerza. Yo estaba seguro de que algo se iba a romper. Mi mamá intentaba despertar a mi papá. Cuando por fin despertó, le dijimos lo que estaba pasando, pero solo nos dijo, ya pasará, duérmanse, y se volvió a quedar profundamente dormido. Mi mamá y yo no pudimos dormir. Nos quedamos abrazados toda la noche, escuchando los golpes, viendo una sombra pasar del otro lado de la puerta, proyectada por la luz que se colaba por debajo. El ruido se calmó como a eso de las 4:30 de la mañana, pero aún así no nos atrevimos a salir hasta que amaneció bien y el sol ya iluminaba todo. Despertamos a mi papá, bajamos al patio y entramos a la casa del abuelo. Ahí, en la cocina, estaban mi tía y su familia. Al parecer, al escuchar el escándalo, en lugar de intentar ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir ahí en el piso. Jamás he vuelto a quedarme en esa casa. Jamás. Según me cuentan otros familiares, ya han bendecido la casa 2 veces, le han hecho varias limpias, y aún así los ruidos continúan. Ya no son tan fuertes, pero ahí siguen. Esa noche Tyson me despertó. Ladraba distinto. No era el ladrido normal de cuando pasa alguien por el camino o cuando se escucha otro perro. Era un ladrido cortado, nervioso, como de miedo. Me levanté molesto, pensando que tal vez algún animal se había metido otra vez al corral. Me asomé por la ventana, pero Tyson no era el único que estaba inquieto. Canelo, mi otro perro, estaba escondido debajo del carro, completamente metido. Lo vi temblando. Canelo no se asusta fácil. Verlo así me hizo sentir un hueco en el estómago. Me puse los pantalones y agarré una lámpara. Apenas abrí la puerta para salir a revisar, me golpeó un horror raro, fuerte, pesado.
No era exactamente animal muerto, era algo más metálico, más podrido, como si el aire estuviera contaminado. Olía a ese líquido vital. Caminé despacio hacia el corral alumbrando con la lámpara. En un momento escuché un ruido seco, como un golpe contra la reja de malla. Levanté la vista y vi a Joaquín venir corriendo. También traía una lámpara. Estaba muy alterado. Me gritó que algo se estaba comiendo a las gallinas, que alcanzó a ver una figura agachada dentro del gallinero. Nos acercamos rápido, pero con cuidado. Algo no estaba bien. El olor ahí era todavía más fuerte. Casi te hacía arder la nariz. Apunté la lámpara hacia la parte trasera del gallinero, y ahí lo vimos. Era una criatura que estaba agachada, como si estuviera sobre las rodillas, con la espalda completamente encorvada. Tenía la cabeza metida dentro del cuerpo de una gallina, desgarrándola con los dientes. Se la estaba comiendo. Lo juro por mi madre. Parecía humanoide, pero demasiado delgado, con la piel oscura, estirada, como cuero seco. No tenía pelo. Los brazos eran larguísimos, desproporcionados, y en la espalda se le marcaban unas protuberancias, como huecos mal acomodados bajo la piel. Cuando sintió la luz levantó la cabeza. No tenía cara. No se le veían los ojos ni la nariz, solo una boca enorme, abierta, llena de dientes como de animal. Joaquín y yo nos quedamos paralizados un segundo, que se sintió eterno. Luego él gritó y lanzó una piedra. Esa cosa se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía y cuando caminó, noté que se movía raro, como si tuviera las piernas chuecas, mal hechas. Se arrastró hacia la reja y saltó de un brinco, sin tocarla, como si flotara apenas un instante. Canelo ladró una sola vez y se metió corriendo debajo del coche nuevamente. Tyson salió disparado hacia la puerta trasera de la casa. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos. Joaquín y yo nos quedamos ahí parados, sin saber qué decir. Revisamos el gallinero y encontramos 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destripada. La reja estaba rota por un costado, como si esa cosa la hubiera arrancado con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos dentro con los perros, las lámparas prendidas y los machetes cerca. A la mañana siguiente fuimos a buscar huellas. Encontramos marcas en el lodo, pero no parecían de ningún animal que conociéramos. Eran alargadas, con los dedos muy separados. Lo que más miedo nos dio fue ver que las huellas se dirigían al monte, pero luego volvían. No le contamos a nadie durante mucho tiempo, solo lo hablamos entre nosotros. Cada vez que lo recordamos coincidimos en lo mismo. No fue un animal, era otra cosa, algo que no debería de estar aquí. Desde esa noche, cada vez que Tyson ladra de madrugada, me despierto al instante y aprieto fuertemente la cacha de mi machete, porque sé que eso que vimos todavía anda allá afuera y alguna noche podría volver. Hacemos una pequeña pausa en nuestro camino. Si estas historias te están haciendo mirar 2 veces hacia las sombras de tu habitación, no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos una comunidad que crece con cada relato, y tu like es el combustible que mantiene encendida nuestra fogata. Pero lo más importante es que este sendero lo construimos todos. Si tú tienes un testimonio, una grabación o una experiencia que no te deja dormir, envíala a senderosusurrante@gmail.com. Tu identidad siempre estará protegida y tu historia merece ser escuchada. Dime en los comentarios cuál de estos relatos te ha parecido más real hasta ahora. Te estaré leyendo. Continuamos. Buenas noches, caminantes. La casa de mi abuelo tiene algo que con los años todos en la familia hemos experimentado. Mi nombre es Daniel y la casa de mi abuelo está en Cholula, Puebla. Desde que tengo memoria, allí han pasado cosas extrañas. Pasos en el techo a plena noche, como si alguien caminara despacio de un extremo al otro. El sonido claro de alguien limpiándose los pies en la alfombra. Puertas que se azotan cuando no hay nadie despierto. Una de las noches que más recuerdo fue cuando varios de mis primos nos quedamos a dormir en el cuarto antiguo donde antes dormían mis tías y mi mamá. Éramos niños, nos acostamos tarde, hablando de cualquier cosa. Alrededor de las 2 o 3 de la mañana, todos nos despertamos al mismo tiempo. Nos despertó un sonido. Alguien estaba arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. Abrí los ojos y vi a uno de mis primos sentado en la cama.
mirando fijamente hacia el centro del cuarto. Los otros tres empezaron a incorporarse confundidos. El sonido seguía, lento, pesado. Entonces cambió. Ya no era arrastre, eran pasos firmes, como de alguien con mucho peso. La puerta del cuarto estaba cerrada. Aún así, escuchamos claramente cómo esos pasos avanzaron. Cruzaron el cuarto, salieron al pasillo y se dirigieron hacia la entrada de la casa. Segundos después, oímos cómo abrían la puerta principal y cómo la azotaban con fuerza. Nos quedamos inmóviles escuchando el silencio que quedó después. Con los años, supimos que las experiencias de mis primas y mis tías habían sido peores. Mi mamá, por ejemplo, estaba un día trabajando en el despacho de mi abuelo, una habitación que da al patio trasero. Mientras estaba sentada frente a la computadora, comenzó a escuchar pasos detrás de ella, justo en la zona donde hay una ventana. Dijo que de pronto sintió un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. El monitor de la computadora empezó a fallar. La imagen se distorsionaba como cuando acercas un imán al monitor. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos que todo estuviera bien. Cuando salimos al patio, vimos que había huellas de pies descalzos en el lodo, justo frente a la ventana del despacho. Huellas claras, marcadas, como si alguien hubiera estado ahí parado, observando hacia adentro. Mis primas también tuvieron sus experiencias. Una tarde estaban jugando en la computadora cuando comenzaron a sentir frío. Sin aviso, el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo, gritando. Cuando entramos a revisar, no había nadie, pero el escritorio estaba mucho más lejos de donde estaba originalmente. Era un mueble pesado, imposible de mover para unas niñas. Nunca encontramos explicación. Tiempo después, ya siendo un adulto, mi abuelo me contó algo que terminó de encajar todo. Cuando construyeron la casa, los trabajadores encontraron restos humanos bajo el terreno. Restos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax visiblemente dañadas. Mi abuelo vive en Cholula, un lugar marcado por la historia. Ahí ocurrió la matanza de Cholula durante la conquista. Mi abuelo siempre ha pensado que esos restos pertenecían a alguien que murió durante ese episodio. Nunca supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, pero no los reportaron, por miedo a que el gobierno expropiara el terreno. Hoy cada vez que voy, sigo escuchando cosas. No siempre, pero cuando pasan, todos sabemos reconocerlas. Ya no nos asustan, pero tampoco las ignoramos. Mi nombre es Luis, y lo que voy a contar ocurrió el 28 de agosto del 2019, cuando tenía 20 años. Ese día, a unos amigos, a mi novia y a mí, se nos ocurrió ir a acampar por unos días. Éramos jóvenes, confiados, y aunque nos dieron advertencias, decidimos ignorarlas. Éramos 5, Lucio, Eric, Rubén, mi novia Camila y yo. Llegamos al bosque alrededor de las 5 de la tarde. El lugar era silencioso, demasiado. Nos dijeron que de noche la fauna podría ser hostil, pero no le dimos importancia. Armamos las tiendas, hicimos una fogata y comimos algo. Y como siempre, empezamos a contar historias de terror. La primera noche pasó tranquila. Al día siguiente salimos a recorrer la zona. Caminamos, nos metimos a un arroyo. Pasamos la tarde ahí. Cuando regresé yo solo a las tiendas para buscar comida, noté que las tiendas estaban revueltas, como si alguien hubiera estado hurgando dentro de ellas. Pensé que podría ser algún animal atraído por el olor y no le di mayor importancia. Esa noche, ya cerca de la medianoche, mientras estábamos junto a la fogata, empezamos a ver sombras entre los árboles. No parecían animales, eran formas altas, quietas, que parecían moverse solo cuando uno dejaba de mirarlas directamente. Nadie dijo nada, pero todos lo notamos. Decidimos dormir los 5 en una sola tienda. La mañana siguiente fue incómoda. Nadie hablaba. Lucio fue el primero en decir que deberíamos irnos. Dijo que algo no le gustaba de ese lugar. Yo minimicé todo. Le dije que solo eran nervios, que ya casi nos iríamos de todas formas. Ojalá le hubiera hecho caso. La tercera noche nos acostamos temprano. Ya habíamos decidido salir de madrugada. A las 3:30 de la madrugada desperté a Camila para empezar a recoger. Los demás ya estaban despiertos. Salimos exactamente a las 4 de la mañana. Después de unas 3 horas caminando, empezó la sensación. Primero fue una incomodidad en la espalda, luego la certeza de que alguien venía detrás de nosotros.
No escuchábamos pasos, pero sabíamos que estaba ahí. Decidimos acelerar el paso, pero luego comenzamos a correr. Tomé a Camila de la mano y me metí por un sendero distinto. Los demás tomaron otro. Nos reencontramos media hora después. Encontramos a Rubén y a Eric desorientados, pálidos. Me di cuenta de que Lucio no estaba. Antes de que pudiera preguntar, escuchamos un grito desde el bosque. No fue un grito humano normal. Fue largo, desgarrador, como si alguien estuviera siendo arrancado del aire mismo. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. Cuando por fin hablaron, me dijeron lo que vieron. Algo los estaba siguiendo. No caminaba como una persona, no corría como un animal. Era alto, completamente oscuro, como si no reflejara la poca luz que había. Sus brazos eran demasiado largos y su cabeza no tenía forma clara. Dijeron que cuando Lucio se cayó, esa cosa se detuvo detrás de él. Seguimos caminando en shock hasta que salió el sol. Ya de día entendimos la gravedad de lo que había pasado. Avisamos a nuestros padres. Se organizó la búsqueda con drones, perros, voluntarios. Nunca encontraron a Lucio. Lo único que apareció fue su mochila, abandonada cerca del monte, dañada, desgarrada. No había huellas claras. No había rastro continuo, como si algo se lo hubiera llevado sin tocar el suelo. Han pasado casi 6 años. Me mudé, me casé con Camila, pero hay noches en que me despierto con la sensación de que alguien camina detrás de mí, incluso dentro de la casa. Cuando paso cerca de ese bosque siento una presión en el pecho, como si algo me reconociera. Sigo creyendo que fue mi culpa. Fui yo quien propuso ir. Fui yo quien no escuchó a Lucio cuando quiso irse. No sé qué fue lo que vimos, y tampoco sé qué fue lo que se lo llevó. Buenas noches, caminantes. Escribo esto más como una forma de desahogarme que con la intención de asustar a alguien. Vengo de una familia marcada por muchas experiencias extrañas. Desde siempre se ha dicho que mi abuelo materno hizo un pacto, algo que terminó por arrastrar a nuestras familias a situaciones que nunca hemos terminado de entender. Curiosamente, a mí casi nunca me pasó nada. Incluso hoy, cuando estoy con familiares que sí han vivido cosas muy fuertes, me regañan si pregunto por qué a mí no. Siempre me dicen lo mismo, que no es algo que se deba buscar y que no tiene nada de divertido. Hoy tengo 36 años y lo único que me pasó a mí me ocurrió cuando era apenas un niño. La primera vez, según me contaron mi mamá, mis tías y mis abuelas, yo tenía apenas 6 meses de nacido. Mis papás vivían entonces en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto construido en la parte trasera del terreno. La casa era pequeña, pero el patio era grande y daba directo a un portón que daba a la calle. Una madrugada mi mamá despertó de golpe. Dice que sintió un vacío en la cama. Yo solía dormir entre los dos y al no sentirme empezó a gritar desesperada. Toda la casa se activó. Nadie me ha querido decir exactamente quiénes salieron corriendo, solo que fueron varios. Cuando llegaron al frente de la casa, ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón, dormido, sin llorar, sin golpes, sin marcas. Lo único raro era que estaba empapado, como si me hubiera orinado. Mi familia siempre ha dicho que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía alrededor de 1 año. Mi mamá y una tía paterna fueron a visitar a mi abuelita materna. Mi mamá entró a la casa con todas las cosas, pañalera, carriola, bolsas. Mi tía se quedó afuera, conmigo en brazos. Fue entonces cuando vio 2 mujeres a lo lejos. Una era muy alta y delgada, casi de 2 metros. La otra más bajita pero exageradamente robusta. Ambos vestían completamente de negro. Estaban, según mi tía, a unos 50 metros, pero las alcanzó a escuchar claramente. Danos al niño, dánoslo, o tú también vas a sufrir. Mi tía me contó que sentía como algo la jalaba hacia ellas. Empezó a orar, con el miedo clavado en el cuerpo. Dice que pasaron unos minutos, que se sintieron como horas. De pronto, sintió un jalón hacia atrás. Alguien la tomó y la metió a la fuerza dentro de la casa. Cuando la vieron, estaba en shock. Tenía rasguños en los brazos y en las piernas. Querían al niño, dijo. No se los quise dar. Después de eso, por mucho tiempo no pasó nada más. La tercera vez fue cuando yo tenía 4 años. Ya era consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano y por seguridad, yo seguía durmiendo entre mis papás. Yo siempre despertaba temprano.
Eran alrededor de las 6 de la mañana. Me quedé quieto como me habían dicho, sin moverme de la cama. No escuché pasos, pero tuve la certeza de que no estábamos solos. Algo estaba ahí, del lado donde mi mamá dormía. Sentí como esa presencia se acercaba a la cama. No la vi, pero podía sentir su peso, como cuando alguien se inclina demasiado cerca de ti. Me dio la impresión de que estaba observándonos con atención, primero a mí, luego al bebé que mi mamá llevaba en el vientre, y después de eso otra vez a mí. La presencia se movió alrededor de la cama, despacio, rodeándonos como si nos estuviera contando. Yo no podía moverme. No sentí miedo, solo una extraña calma, mezclada con la certeza de que eso no era algo normal. Después, así como llegó, se fue. El cuarto volvió a sentirse como siempre, y yo me quedé ahí, despierto. Desde entonces a mí no me ha vuelto a pasar nada directo, pero mi familia sigue viviendo cosas. Yo sigo siendo el que pregunta, el que observa, el que, por alguna razón, parece estar fuera del alcance de todo eso. A veces pienso que intentaron llevarme y algo no los dejó. Tengo muchas más historias, no mías, sino de mis primos y mis tíos. Historias que siguen ocurriendo, como si esa deuda antigua todavía no estuviera saldada. Tal vez algún día se las cuente. Caminantes, a veces las sombras no vienen para llevarnos. A veces solo vienen para marcarnos, para dejarnos una señal de que el mundo es mucho más ancho y mucho más oscuro de lo que nos atrevemos a admitir. Como escucharon hoy, hay deudas que se pagan con silencio y encuentros que nos cambian la vida para siempre. Gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por ser parte de estos primeros pasos de un camino que aún tiene mucho por revelar. Yo soy Rax, y esto fue Sendero Susurrante. No olviden cerrar bien sus puertas esta noche, aunque a veces no sea suficiente. Buenas noches, y que tengan un buen descanso, si es que pueden.